Caracterización del bagre rayado, una especie de alto consumo y en riesgo de extinción. Este trabajo permite resaltar la importancia del bagre rallado, destacando su influencia en la cultura, economía y sociedad, principalmente en la cuenca del río Magdalena. Asimismo, se reseña la sobreexplotación por mal uso de técnicas y artes pesqueras que ha llevado a esta especie hasta un estado crítico de extinción, además del daño a ecosistemas donde éste habita. Nombres comunes. El bagre rayado se dispersa por todo el sur del continente americano, por lo tanto este recibe diferentes nombres en las regiones y países donde habita. En Ecuador es llamado bagre rayado, en Perú doncella o zúngaro doncella, en Bolivia surubí, en Argentina cachorro, en Uruguay y Paraguay surubí atigrado, en Brasil cachera y en Venezuela cabezón, fraile o tongo. El pez puede ser encontrado en estas regiones y con los siguientes nombres: bagre, bagre cazón, bagre cabezón, bagre de laguna, bagre negro, bagre pintado, bagre tigre, machito, panche, pintado, pintadillo, pintadillo rayado, pintadillo tigre, sorubín, surubín, rayado o rayado. Identificación. La principal característica de la familia Pimelodidae es su cuerpo alargado de piel desnuda, la cabeza en algunos casos muy deprimida, deja ver los huesos craneales. Presenta tres pares de barbicelos, aleta adiposa, dientes en ambas mandíbulas y desarrollo inusual de una espina dura transformada del primer radio de la aleta dorsal y pectoral. Su coloración es oscura en su dorso, con blanco en su vientre y unas franjas verticales entre 10 y 14. En su aleta se perciben puntos negros con lóbulos redondeados o bandas cromáticas. Presenta una espina dorsal dura, punzante y aserrada. Alcanza hasta los 150 metros de longitud y 75 kilogramos de peso. Hábitat y comportamiento. Las especies del género Pseudoplatistomma se encuentran distribuidas en los principales ríos y cuencas de Sudamérica. En Colombia se ubican en los cuerpos hídricos del Amazonas, Orinoco, Meta, Cauca, Magdalena y San Jorge. El bagre rayado habita en canales de grandes ríos, lagunas y ciénagas. Estos sitios se caracterizan por estar protegidos con troncos, ramas y vegetación acuática. En el caso de los caños y lagunas es característico la sombra abundante. Para asegurar el éxito reproductivo, la especie se refugia en las cabeceras del río, afluentes y ciénagas. El bagre rayado, al igual que otras especies de peces, realizan migraciones debido a propósitos como alimento, refugio y reproducción. En función de la alimentación, la especie realiza una migración en la época del verano denominada subienda. Se realiza en los 2 primeros meses del año direccionada a las cabeceras del río Magdalena. La segunda migración, denominada bajanza, realizada por el Pseudoplatistomma magdaleniatum, se relaciona directamente con la reproducción de la especie. Se realiza en los meses de abril y mayo y son consecuencia de la estadía en las cabeceras del río. En los afluentes los peces desovan y emergen hacia las ciénagas utilizadas como lugares de crecimiento, alimentación y refugio para las larvas y los individuos en estado juvenil. La segunda migración ayuda principalmente a la dispersión en un hábitat apropiado. Clasificación taxonómica. Phylum Chordata. Familia Pimelodidae. Género Pseudoplatistomma. Especie Fasciatum magdaleniatum. Desde el punto de vista taxonómico y en base con comparaciones morfológicas, pese al aislamiento genético entre los individuos que habitan en las cuencas del Magdalena, San Jorge y Cauca, no se registran divergencias significantes entre ellos. Además, no existen factores que indiquen aislamiento reproductivo entre las cuencas. Alimentación. Es necesario resaltar que el bagre rayado es carnívoro, pero con aparición de vegetales ocasionalmente en la dieta. La alimentación del bagre rayado está basada principalmente en el consumo de peces y camarones. También puede incluir en su dieta micrófagos, detritos que contienen algas, bacterias, hongos y animales pequeños. Los individuos jóvenes con tamaño menor a 10 centímetros pueden consumir insectos y peces más pequeños que ellos. Durante el crecimiento los camarones serán alimento importante para alcanzar una longitud aproximada de 40 centímetros. Un espécimen adulto tendrá alimentación con tamaño medio mayores a 10 centímetros. Reproducción. Natural. Está basada o influenciada por las migraciones realizadas por el bagre. Esta se presenta en el periodo del año comprendido entre los meses de marzo y julio, principalmente en las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco. Los huevos de los bagres son translúcidos, en forma de esfera y con un color marfil. Pueden estar hidratados o sin hidratar, por lo que su tamaño varía entre 1 milímetro y 2 milímetros, ocasionando un cambio en la coloración adquiriendo un tono más oscuro. La fecundación está en un promedio de 30.000 a 66.000 ovas respecto al peso de la hembra.
Los peces no tienen un cuidado parental, por lo tanto, al depositar los huevos en el canal del río, estos quedan semiflotantes para la incubación y desarrollo larval. Allí llegan al estado de alevinaje, momento en el que toman la coloración característica. Después se dirigen a las ciénagas donde realizarán su desarrollo, crecimiento y maduración. Cautiverio. Esta práctica se realiza para contrarrestar la sobreexplotación y la disminución de la población por el deterioro de las cuencas. La cría de bagres rayados es limitada por ser un animal carnívoro alimentándose de peces, por lo tanto se hace necesario la obtención de alevinos para el repoblamiento. Para la reproducción y cría de especies acuícolas como el bagre es necesario tener algunas instalaciones y elementos que faciliten y optimicen la reproducción del pez. Algunos de ellos son los estanques, un suelo arcilloso fértil y con alto aporte de nutrientes para el animal. La calidad de agua debe estar preservada sin ningún tipo de fertilizante y otros productos riesgosos para la vida de las especies. El inicio del proceso de reproducción se da consiguiendo los padrotes que pueden ser de ambiente natural u otros estanques. El espécimen escogido de una cuenca natural no será beneficioso debido a su larga adaptación en el estanque que durará 6 meses a un año. Por su parte, los animales que provienen de otro cultivo tendrán ventaja, debido a su adaptación en condiciones similares. Otra opción es escoger un animal del propio cultivo, pero este tendrá problemas de costos y consanguinidad con los peces que allí habitan. Pesca. Existen dos tipos de pesca para la recolección del bagre rayado. La primera es la formal y semi-industrial. En este tipo se navega con embarcaciones de madera llamados cuyacos o canoas usadas con remos o con motor de borda. El siguiente tipo de pesca es la deportiva, que se realiza particularmente en las horas de la noche o la madrugada y en el día después de la lluvia. Se usa una carnada natural viva de la cual el pez se aferra realizando algunos tirones para arrancarla. El bagre es resistente y pocas veces utiliza la corriente para escapar. Además no salta fuera del agua y prefiere luchar en las profundidades. Los artes pesqueros comúnmente usados en las diferentes cuencas donde habita el Pseudoplatystoma magdaleniatum son la tarraya, mallas rodadas, trasmayos, anzuelos y redes o chinchorros que se utilizan en época seca. Importancia. El Pseudoplatystoma magdaleniatum es fuente principal de proteína para las poblaciones ribereñas. A nivel ecológico, la especie actúa como predador en los sistemas acuáticos donde comúnmente habita. Por ser carnívoro y caníbal, se ubica en la parte más alta de las cadenas tróficas. Como recurso en pesca ha bajado de ser ocasional en la dieta proteica de los pobladores de las riberas ya mencionadas. La sobreexplotación y cambios ambientales en el agua afectan directamente las poblaciones de la especie, disminuyendo el número de individuos capturados. Lo anterior se evidencia en estudios estadísticos realizados por el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura en 1997 y 1998, siendo necesario reportar como especie en peligro de extinción al Pseudoplatystoma magdaleniatum. En las cuencas donde habita el pez, este pasó de ser una de las primeras en importancia económica, a quedar luego de otras especies como el bocachico, la mojarra plateada, el nicuro mojarra amarilla y el blanquillo, entre otros. Conservación. Siendo el bagre rayado una especie en peligro de extinción, es necesario optar por medidas económicas, ecológicas y sociales para la conservación, preservación y perduración de la especie. Asimismo, es necesario que los mecanismos mencionados anteriormente en acuicultura o reproducción en cautiverio sean implementados para la recuperación de poblaciones de la especie en el hábitat natural. La especie se ve amenazada por la pesca indiscriminada con el uso de tóxicos y dinamita, desecación de ciénagas, destrucción de sitios de refugio y alimentación de peces. Otro problema radica en la alteración del hábitat de los peces por deforestación, la contaminación y la desecación de cuerpos de agua con fines agrícolas, afectando directamente a las poblaciones de peces. Por lo anterior, el Gobierno Nacional estableció la veda o la prohibición de la pesca de bagre rayado en ríos, tributarios, ciénagas, planicies inundables para el periodo entre el 1 y 30 de mayo y 15 de septiembre a 15 de octubre. Esto apoyado por estudios de pesqueros y biólogos realizados sobre especies de pseudoplatistomas, donde la talla mínima de captura es de 80 centímetros. Preparación para el consumo. Usualmente el bagre rallado se consume fresco o seco, este último puede durar varios meses. Para salar el pescado es necesario abrirlo, retirarle las vísceras y agregarle bastante sal, dejándolo secar por varios días al sol. Para cocinar se debe remojar en agua y luego se calienta mínimo 2 veces para quitarle la sal. El bagre rallado, una vez se han retirado las vísceras, se realizan cortes transversales para obtener rodajas del mismo diámetro. Recetas. Chicharrón de bagre rallado, sopa de bagre rallado seco, sancocho de cabeza de bagre rallado, cazuela de bagre rallado en salsa, bagre rallado frito. Conclusiones.
Es importante que las comunidades ribereñas conozcan las características biológicas y el impacto que tiene el bagre en el desarrollo social, cultural y económico. También es importante controlar las diferentes formas de pesca que puedan contribuir a la conservación y evitar la extinción del bagre rayado. Son necesarias propuestas que además permitan controlar las condiciones del medio.